Bueno, buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo nos encontramos en este miércoles de exploradores milagrosos de aquellos quienes tienen el llamado a levantar el vuelo? ¿Cómo estamos? A vernos, vamos a darte ingreso por Instagram y mientras se van conectando, cuentan cómo están, si nos escuchan bien. Hola, querido Moz, ahora sí te veo por Instagram, estamos por YouTube, perdón, por Facebook y por Instagram. ¿Cómo estás? Muy bien, espero que se me escuche perfectamente en ambas plataformas y que tengamos entonces una buena comunicación con todos aquellos que se van conectando a este programa Levantando el Vuelo, un lugar en el que pues revisamos diferentes temas, enfocados sobre todo al ámbito espiritual, pero desde cómo podemos, en esta función que de pronto sentimos que es un llamado para ir más allá de las actividades cotidianas y ponernos también en un aspecto de servicio ante otros. Así que el tema que hoy vamos a tratar, estoy seguro que va a ser de gran interés para todos nosotros y vamos a compartir siempre desde la honestidad, también desde lo que hemos estado experimentando. No nos vamos a inventar cosas. Deseamos principalmente poder compartir desde el corazón a todas las águilas poderosas que se conecten en este momento. ¿Cómo estás tú, querida Ángela? Así es, muy bien, pero solo que nos confirmen rápidamente si nos ven, si nos escuchan bien. Estamos también en Facebook. Bien, ¿cómo me encuentro? Bien, sabes que viajo a Colombia de nuevo en febrero. Entonces, bueno, sí, la vida me quiere por allá, pero por ahora parece que sí. Temo que esas son las buenas nuevas para aquellos que se encuentren por esas zonas, por allá estaremos. Y, y bueno, y también en la mira a ver qué pasaría con levantando el vuelo. Una persona me escribió, Mos, que se conectó conmigo a través de ti, que viene para Vancouver, que si aquí hay algo que ya está gestándose, y le dije, bueno, pues estamos con el corazón abierto y la mirada abierta a ver también qué se puede organizar. Entonces, bueno, ahí compartiendo esto. Y pues de resto bien, ya haciendo la transición del verano al otoño, se empieza a sentir ese cambiecito que vimos acá, pero bueno, bien, abierta con todo con lo que esa transición de la estación nos pueda traer y creo que va muy de la mano con esto que también vamos a hablar hoy, ¿no? Esto el tema del regreso al hogar. Sí, definitivamente son temas que nos van a hacer reflexionar porque en ocasiones a veces hemos considerado estos puntos, este regreso al hogar, desde una visión pues tal vez más mística, más mágica, porque desde siempre nos ha interesado el tema y hemos tenido una alta expectativa también en él. Nos encanta hacer alguna historia que represente este regreso al hogar, principalmente considerando también que el hogar tiene que ser un lugar maravilloso, divino, y que en este momento nuestra experiencia de vida no es lo suficientemente maravillosa como para poder decir, aquí está mi hogar. Estamos hablando particularmente de ese aspecto que todos conocemos como la muerte, como transición al regreso al hogar, y que hay religiones, hay caminos espirituales que lo plantean como, como algo que se da por hecho, ¿sí? En el budismo, en la religión, en ciertos caminos místicos, se asume que después de la muerte o después de la actividad orgánica, física, y cuando el cuerpo deja de tener estas funciones, hay algo dentro de nosotros, el alma, el espíritu, que se va a conectar o va a regresar a esta fuente creadora del amor. Será en un plano etéreo, será en otro lugar, en un plano quizá energético, y asumimos que siempre es así. Pero todo esto tiene, por supuesto, también un contexto de creencia, en el sentido Ujú, de que podemos elegirlo, por supuesto, las creencias las podemos elegir siempre. totalmente. Sin embargo, en ocasiones nos llegan a causar una gran expectativa e incluso una procrastinación de lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer ahora es vivir una experiencia espiritual no después de la muerte, no después de algo, sino que en este momento no estemos tratando de esperar a que suceda esa muerte para que regresemos al hogar.
En algunos otros caminos, y particularmente hablo del curso de milagros, el regreso al hogar no se produce con el término de la muerte o al término de la muerte, Lo que se conoce sino físico, ¿no? que lo que La me física. ha parecido interesante en ese campo, sí, no es un aspecto físico, sino que más bien este regreso Ah, no sé qué representaría, pasó, no te escucho. a ver, ahí, ¿me escuchas? Hola, hola. No te escucho. ¿Ustedes escuchan a vos? Si nos pueden comentar. En Hola, Instagram te me quedaste congelado. ¿será tal vez la conexión? A ver, Sí, Martita. Hola, Martita. Por aquí se escucha bien, dice Martita. En Facebook estamos bien. sí, en Facebook estamos Eh, bien, en ok, Instagram se cortó, sí, se cortó la fue en Instagram comunicación. que se desconectó. Voy a intentarlo de nuevo en Está bien. Instagram. A ver, pero en Facebook nos vemos, ¿no? En Facebook estamos bien. Se escuchó perfecto, dice Lupe, pero se me desconectó más por Instagram. Sí, a mí también. Ya te vi otra A vez que ver, estás activa y te mando la a ver, solicitud. ahí estamos. Un segundo y regresamos. Ahí estamos. Esperemos que todo esto funcione. Creo que ya estamos otra vez en Instagram. Muy Y bien. ya. Genial. Saludando a todos los que se conectan y bueno, comentando este tema que por supuesto hemos visto estas definiciones acerca del regreso a casa como un aspecto que sucede después de la muerte. Y lo que yo comentaba al final era que no todas pues por un lado, no todos los caminos espirituales realmente llevan ese tipo de idea. El curso de milagros particularmente a mí me ha gustado que tiene una idea un poco diferente, porque Ujú, el regreso al hogar no se produce con la muerte para el curso de milagros, sino más bien desde una práctica honesta del perdón. Porque el curso de milagros, por ejemplo, en este sentido, asume que tu verdadero ser no está dentro del cuerpo, sino que hay una mente que está soñando con los cuerpos. El regreso al hogar desde esta postura sería simplemente despertar del sueño, pero no con la muerte, sino con el discernimiento de que la mente estaba soñando. Esa postura a mí me llamó la atención desde el principio porque al igual que muchos aquellas águilas que están con nosotros acompañándonos, yo pensaba y tenía hasta cierto punto la preferencia de sentir que mi cuerpo es real con un alma real que fue creada por una divinidad ujú. y que puso tanto al cuerpo como al espíritu en una experiencia para evolucionar y crecer. A mí me parecía esa postura, bueno, de alguna manera tradicional y que yo también la tenía que seguir. Al día de hoy ya no creo en ese aspecto, me parece que plantea ciertas dudas, ciertas reflexiones también, y que entiendo que alguien más pueda decir que sí le parece adecuado pensar que estamos dentro de un cuerpo, que somos espíritu y que con la muerte el cuerpo se libera. Y que Ajá. este pensamiento no es nuevo, ¿no? Este pensamiento lleva muchos milenios que se ha planteado. Pero el pensamiento del curso me ha parecido innovador y de alguna manera contacto más con él, porque me gusta pensar más bien que soy una mente, no un cuerpo que está soñando un cuerpo, una mente que Ajá. sueña cuerpos, pero que el espíritu nunca se metió a los cuerpos. Entonces la muerte sería representada simplemente por una experiencia más dentro del sueño, pero no como el catalizador para regresar a casa. Si estamos hablando de que regresar a casa es regresar a nuestra identidad verdadera, regresar a la fuente, quiere decir que en este momento estamos en un viaje. Y en ese sentido hay muchas corrientes espirituales que afirman que estamos viajando, que esto es simplemente pues un aspecto temporal, algo Ujú. viajero, algo que no es nuestra verdadera casa y que por eso se nos recomienda muchísimo no apegarnos con las cosas, no quedarnos atrapados en los deseos vanos y superficiales, sino que nuestra búsqueda espiritual sea el regreso a casa. Pero esa casa espiritual representaría la verdad, la fuente, sería el lugar en el cual pertenecemos. Así que bueno, con todo ese contexto, yo creo que hay muchos puntos aquí a considerar, querida Ángela.
Yo los he expuesto ahí, sobre todo por el camino del curso de milagros, que sabes que es una de las cosas que nos conecta a ti y a mí, que nos, Sí, ¿verdad? Pero que por supuesto tocan al tema de la muerte desde otro aspecto. Creo que se congela. sí, sí te veo y te Ah, escucho. perdón. De pronto, entonces, ¿qué te parece a ti? Yo con esto abrí, son muchos temas ahí, Claro, están ahí, son pero varios vamos a ir temas, enfocándonos. varios temas, me encantó, gracias por esa introducción. Claro, evidentemente esta creencia, ¿no? Digamos que desde mi camino, que vengo de una familia católica, entonces también viene esta creencia, ¿no? De que somos un cuerpo con un alma y que también hay como almas separadas, ¿no? Y que estas almas se encuentran y bueno. Y en algún momento también pasé y era terapeuta de regresiones de vidas a vidas pasadas, de nuevo que también estaba infundada esa creencia. Y me encanta compartirlo porque realmente no pasa nada, no pasa nada si tienes esa creencia, no pasa nada si en este momento haces ese tipo de terapias, simplemente aquí estamos exponiendo una mirada diferente. Y Mos, cuando yo te escuchaba, a mí lo que me trajo la mirada de un curso de milagros o de las enseñanzas no duales es mucho descanso. ¿Por qué? Porque cuando hay una creencia de que la muerte es cuando el cuerpo físico muere, ¿no? Este cuerpo muere, es como que esta vida no fuera descansada y por eso se dice que descanse en paz, ¿no? Digamos desde el catolicismo. Entonces yo digo, es como si toda la vida fuera un esfuerzo constante, un sufrimiento y luego ahí sí voy a descansar y luego regreso a mi padre. Pero entonces a mí lo que me trajo la mirada del curso es darme cuenta cómo también me fabrico en un futuro, porque realmente no sé cuándo el cuerpo ya, digamos, haya cumplido, no sé, lo que tenga que cumplir y simplemente no está. Em, pero la mirada del curso te posiciona en una postura en que tú vives en el ahora, es decir, bueno, el instante santo, ¿no? En palabras del curso, instante santo, es decir, es constantemente estamos muriendo y constantemente estamos naciendo, o sea, y eso a mí me produce mucho descanso. Porque también decías, tiene que ver con el perdón. Entonces, digamos que cuando se hace un perdón, hay una muerte sobre un sistema de creencias que se está cayendo, sobre un sistema de creencias que tú estás cuestionando y estás entregando para que realmente haya un cambio de percepción. Y ahí hay una nueva versión tuya, ese sería el renacimiento. Cuando yo llego a esa mirada, yo decía, qué descanso y qué alivio sinceramente sentí, porque resonó con mi proceso, más allá de leerlo y hacerlo real, lo he experimentado en diferentes experiencias. Por eso también cuando hablaba al principio de las estaciones, para mí las estaciones son un símbolo de esos momentos donde hay un fin, pero hay un renacimiento. Y las estaciones para mí simbolizan eso, es, ¿no? De una manera, digamos, temporalmente un poquito más alargada, si lo estamos mirando de instante a instante. Pero me encanta, entonces a mí me gustaría que nos comentaran aquellos que nos están viendo, porque yo sé que se conectan de diferentes enseñanzas, miradas, y está perfecto, cuáles son como las creencias que ustedes tienen sobre la muerte y, o este regreso al hogar, ¿no? Este regreso al hogar desde una manera, si es lineal o si ya, digamos, también resuena contigo la mirada del curso, chévere, si no, pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque sería interesante que esto se fuera de una manera más interactiva y pudiéramos también descubrir juntos, ¿sí? Tanto ustedes como nosotros, qué es lo que proponen estas miradas y cómo podemos verlo siempre desde una mirada amorosa, compasiva, porque aquí estamos con una voluntad de despertar, de no de ser mejores personas, porque en esencia ya somos, pero de digamos, seguir haciendo ese perdón, seguir deshilachando las creencias que nos seguimos aferrando y que poco a poco vamos reconectándonos aún más a esa esencia. Definitivamente, para seguir redondeando el tema mientras nos escriben, el tema de la muerte como un regreso a casa, también lo han tenido muchas culturas, desde un aspecto religioso, los egipcios, los originarios también de América, ¿sí? Muchas culturas han tenido la idea de que hay algo después de la muerte y que este mundo de alguna forma no es Ujú. no es lo único que existe. Por eso es que se ha supuesto que estamos aquí únicamente como viajeros de paso, nada más de paso. Generalmente ha habido esa idea,
¿Qué sucede después? Entonces nos empezamos a preparar, nos preparamos Ujú, para la muerte. Culturas como la tibetana se preparan gran parte de su vida para la muerte, puesto que consideran que va a haber una segunda oportunidad, una reencarnación en la que van a poder cumplir con aquellas cosas que quedaron pendientes acerca de sus propios objetivos que tenían para la evolución de su propia alma. Entonces, esta preparación que se hace en la vida para después de la muerte, pues implica que todavía no regresaríamos a casa, simplemente estamos como pasándonos de un salón de clases a otro y que la muerte sería ese cambio, ¿no? Sin embargo, hay otras culturas, como la egipcia, en la que la muerte representaba también un premio, un castigo, dependiendo cómo hayas tú tenido tus diferentes acciones a lo largo de la vida. ujú, como el Entonces, karma. exactamente, solo que el siguiente aspecto, la otra vida, estaría enfocada, estaría dándote, por supuesto, placer o dolor, o inclusive quedarte atrapado en un limbo también. Y eso lo podemos ver después traducido en ciertos aspectos religiosos en el catolicismo, por supuesto que Ujú, está también, ¿no? Si tú te portas bien en esta vida, en la ujú. siguiente no se te dice que regresas a casa, sino que más bien serás juzgado primero para después saber si vas al cielo o al infierno. Entonces, si tomáramos en cuenta desde el punto religioso que el cielo es tu fuente, tu casa, tu regreso a casa, pues estarías haciendo todo lo necesario para regresar a casa. Sería lo Ujú. ideal que hicieras en esta vida. No Claro. buscarías perderte en el camino. Así que desde el punto de vista religioso y cultural, hemos visto que la muerte, sea como sea, parece ser una transición, un punto de cambio, de transición. Eh, en esa transición se entendería que hay dos aspectos diferenciados, que después de la muerte hay algo diferente que esta vida. Aquí en esta vida tenemos a lo mejor dolor, placer, alegrías, tristezas, pero en la otra vida tendría que haber algo completamente diferente a esto, algún tipo de premio o castigo. Ahora, desde algunas ramas espirituales, esta fuente representaría lo abstracto completamente. Ya no habría formas ni contenido, perdón, formas ni distinciones, sino solamente habría un contenido amoroso. Y esa visión es lo que a veces nos causa también cierto temor. Regresar a casa significa que voy a perder mi identidad individual, que ya no voy a ser un ser un ente, perdón, y que ya no voy a tener ningún tipo de relacionamiento con mamá y papá, porque ellos también los veo como entes. Regresar a casa significaría que todos somos una unidad o que somos unidad. Entonces ya no hay diferencia entre papá, mamá, hijos, amigos, vecinos, amantes, ya no habría diferencia, porque en este regreso a casa todos nos volvemos a unir, en este sentido, a un solo ser, a un creador. Y yo he escuchado mucho este miedo y en algún momento yo también me lo planteé. Qué Ajá, miedo qué regresar interesante. Ajá. a la fuente en la que todos somos una mezcla, un- una mezcla amorfa, donde no hay una diferencia entre los seres que yo conocí en este mundo, porque ya no hay seres allá. Al menos en uno de los caminos espirituales, yo encontraba esa definición de regreso a casa, es la unificación. Y entonces, pues yo extraño a mi mamá, voy a extrañar a mi papá, es que ni siquiera va a haber sentimientos, ni siquiera habría emociones. Entonces, ¿hay una nada o hay un todo? Son Mm. aspectos que te pone a pensar filosóficamente, empiezas a contextualizar qué es ese regreso a casa. Porque me parece, querida Ángela, que generalmente como cultura, todos los que hemos sido educados en la religión predominante, todos Ujú. nos imaginamos el cielo como el regreso a casa, pero el cielo católico o el cielo religioso, donde está mamá y papá, amigos, pareja, Los compañeros, abuelitos. Ajá. abuelitos, ¿no? Que yo me lo imaginaba como un jardín donde todos Sí. están tal como yo los recuerdo, o jóvenes, o viejos, o maduros, o perritos, que también allí están las mascotas que más amamos.
ese regreso a casa entonces es básicamente el mismo mundo, pero bonito, ¿no? Sería como que lo que se nos ha de alguna manera insertado dentro del aspecto cultural. Creer que este regreso a casa. Entonces, cuando yo entro de pronto a contrastar esa visión de un cielo religioso con un regreso a casa, a la fuente, donde ya no hay entidades, sino simplemente hay abstracción y sustancia amorosa, es cuando empiezo a entrar en pánico, porque digo, entonces, ¿dónde voy a encontrar a mis seres que ya partieron antes que yo, que se murieron antes que yo? Ajá, O sea, yo tendría que ajustar otra vez todo mi sistema de pensamiento para tratar de aceptar que mi regreso a casa implicaría la renuncia a todas las imágenes que tengo acerca de los seres que quiero. O sea, ya no tendría sentido que yo dentro del regreso a casa estuviera buscando a mi perrito, porque no existiría una forma. claro. Regreso a casa desde ese camino espiritual me indica que todo es abstracción, que es un todo, que no tiene límites, que no tiene separación, que no tiene ningún tipo de color ni sabor, o sea, que no es nada físico, que básicamente es una experiencia completamente diferente a la parte física que hoy conocemos. Entonces, quizá ni siquiera me puedo imaginar lo que significaría este regreso a casa y que tal vez mi miedo no es tanto hacia la muerte, sino lo que es el regreso a casa. Entonces, si además yo digo, bueno, para regresar a casa yo necesito primeramente morir, podría caer también en la suposición de que prefiero antes de morir y antes de regresar a casa, conocer todo lo que pueda conocer en este mundo, o sea, llenarme completamente de experiencias físicas hasta que ya no soporte más, para después decir, ya, estoy listo, ahora sí, ya probé todo lo que tenía que probar en este mundo, estoy listo para regresar a casa. Pero la pregunta es, ¿cuántos están dispuestos a regresar a casa de esa manera? De decir, yo ya estoy listo para regresar a casa. Generalmente siempre sentimos, todavía no, porque si yo regreso a casa, ¿quién le va a dar de comer a mis gatitos? Si yo regreso a casa, ¿quién va a mantener a mis hijos? Si yo regreso a Mm. casa, ¿quién? Entonces, está la preocupación, que al final te marca un límite en el que parece que es más valioso la experiencia que tenemos aquí que cualquier suposición de este regreso a casa. ¿Qué te parece? Me parece súper interesante porque en mi caso, como lo exponía ahorita, es como, había sido como al inverso, tenía estas creencias de las vidas pasadas, entonces esa creencia sobre el karma. Pero antes de entrar en eso, siguiendo el hilo de la conversación que estás proponiendo, Mons, es muy interesante cómo nosotros, bueno, desde la mirada de un curso de milagros, ¿no? Estamos muy identificados con un cuerpo. Entonces, todo lo que tú estás exponiendo es, claro, como yo creo ser un cuerpo llamado Ángela, entonces, digamos, en mi caso es como mis padres, entonces sí, todos somos uno. ¿Qué va a pasar cuando el cuerpo ya no esté, ¿no? Lo que estás diciendo, ya no está ese jardín hermoso con mis familiares y todo viene hasta a ligarse con esa creencia de que yo soy un cuerpo y ese es el temor más profundo, ¿no? Porque suena muy bonito, suena como, ah, bueno, yo no soy un cuerpo, soy libre, como lo dice el curso, pero realmente nos experimentamos en la experiencia humana a través del cuerpo y el recuerdo se hace a través del cuerpo. Entonces es interesante porque es a través del cuerpo que tú realmente haces el perdón, ¿no? O digamos, ya sea en silencio, ya sea de una manera, pero el gesto como tal se hace desde la experiencia humana. Entonces me parecía súper interesante como lo exponías, porque digamos en mi caso no lo había visto así, no lo había visto como, ay, bueno, entonces si yo muero, ¿dónde estarán mis padres? ¿Dónde estará mi perrito? ¿Dónde estará mi pareja? No, lo veía más como, ay, ahora esta alma, ¿qué tiene que hacer para no volver a encarnar? Porque cada encarnación es un dolor de cabeza, es una cantidad de desafíos y entonces por eso como mucho sacrificio, ¿no? Como mucho, mucho esfuerzo de un alma separada. Pero,
Pero sí, o sea, te escuchaba, yo decía qué interesante porque ese es un miedo, claro, súper posible y súper que de cierta manera, yo digo, el ego es creativo en la manera en que de cierta manera, sea desde esta mirada de las vidas pasadas o sea desde esa que estás exponiendo, el miedo busca atemorizar ese regreso a casa, que no es tan complejo y no tiene, no tendría que ver desde la mirada del curso de milagros con una experiencia física, ¿no? Ahora, están un poco callados porque aún no veo comentarios, pero me intriga, así como, o sea, yo estoy escuchando esto que Moss propone por primera vez y me parece súper interesante, no lo había visto así. Em, pero sí, es como, ¿qué podría traer, digamos, un miedo a la unidad? ¿No? Y este es el miedo con el que yo personalmente, esta persona, se constantemente en mi día a día ese es como mi gran desafío. Cada vez que yo dudo, tengo zozobra, entonces, por ejemplo, decías, ¿quién va a cuidar de mi perrito? ¿Quién va a proveer a mis hijos? Una vez más, es esa idea, esa creencia de que nosotros somos los que hacemos, somos los gestores de la vida, y eso es arrogancia. Aquí hay una inteligencia, una energía, como tú lo quieras llamar, que se carga absolutamente de todo. Y creo que queda muy bonito, Mos, mencionarlo aquí en Levantando el Vuelo, porque aquellas personas que, digamos, tenemos este llamado al servicio espiritual, llamados sanadores, como se quieran llamar, está perfecto. eh, Chocamos, y esto lo digo de experiencia personal, mucho con ese miedo, como decir, em, no me lanzo a hacer psicoterapias de la terapia que resuena contigo, está perfecto, porque ¿quién va a proveer por mí? Porque entonces, ¿cómo hago para pagar las cuentas? Porque entonces, ¿ves? Entonces es esa creencia de que es el personaje el que hace que las cosas ocurran. Un curso de milagros o esta mirada te da ese descanso porque te está diciendo, este es el desarrollo de la confianza, donde estás plenamente sostenido, pero no te lo crees. Y yo lo digo porque lo vivo, lo experimento todos los días. Hay una parte de mí que dice, claro que sí, estoy sostenida, y otra parte de mí que dice, no, mira a ver qué vas a hacer. ¿Sí? Entonces digo, es muy bonito porque veo como la unión sobre lo que estamos hablando sobre la muerte. Y cada vez que yo, digamos, no me resisto a esa idea de que realmente soy sostenida y que hay algo aquí que me tiene en un propósito que yo sinceramente desconozco, no sé ni para dónde vamos ni por dónde es, simplemente estoy aquí porque así lo siento y me estoy dejando guiar y permitirlo, ¿no? Permitirlo. Entonces es bien bonito como ver ese movimiento para aquellos que estamos aquí conectados en Levantando el Vuelo. Pero regresando al tema de la muerte, no sé, veo que por ahí hay comentarios, a ver si lo seguimos por tu lado. Vamos a ver los comentarios. Dice por aquí Natura y yo. Sí, cuando hablamos de la muerte, aún sabiendo que no somos un cuerpo, es aparentemente difícil. Eh, Milagros Esteban dice, interesante, gracias. Sí, el punto de la muerte, por supuesto, tocado desde tantos ángulos, pues evidentemente representa, ¿no?, una de las preocupaciones máximas que tenemos como participantes de esta experiencia humana. Nos ha involucrado el tema desde siempre. Pero no solamente la muerte, sino lo que hay después. Ujú. Entonces, yo quiero plantear una pregunta para romper un poco la aceptación a veces dogmática del regreso a casa. Y sería justo lo contrario. ¿Y si no hubiera un regreso a casa? ¿Y si esto fuera todo? Porque uno empieza el camino espiritual y de pronto surge la promesa del regreso a casa. No importa, hay muchos caminos, pero muchos de ellos te van a decir, como tú bien comentabas, o regresas aquí a este sueño, esta encarnación, a repetir algún tipo de actividad física, o te vas a casa. Pero pienso que es muy importante que todo practicante espiritual se pregunte, ¿y si no existiera, o si no fuera verdad que hay un regreso a casa, con qué me quedo? ¿Dejaría entonces de hacer mis actividades espirituales, mi servicio de ayudar a los demás? Es decir, estoy haciendo mi servicio de ayuda a los demás Qué buena pregunta. solo para no volver a encarnar. ¿Solo para eso estoy haciendo mi servicio espiritual? ¿Para no encarnar y regresar a casa? ¿Y qué sucedería?
que no hay reencarnación y no hay regreso a casa, que solamente hay, no sé si verdad o mentira, pero solamente hay algo que ves en este momento donde puedes interactuar con la gente, donde puedes tomar la decisión de sonreír o de ponerte triste. Yo me lo he preguntado también, porque obviamente a lo largo de estos años, en el camino espiritual, no todo es un dogma y no debería de serlo así. No simplemente porque el curso de milagros lo dice, porque lo dice el yoga, porque lo dice Ramana Maharshi, porque lo dice, no lo sé, todos aquellos maestros que podamos nombrar. Y si ellos no lo saben, si ellos simplemente repitieron lo que las enseñanzas antiguas dicen, porque al final no podemos comprobarlo, no podemos comprobar que alguien regresó a casa, suponemos que sí, deseamos que sí. Yo deseo que Jesús haya regresado a casa y que desde casa nos haya enviado un material como Curso de Milagros. Yo deseo que la alegoría de la caverna de Platón sea una explicación del regreso a casa. Yo deseo que así sea. Yo quiero creer que así es. Pero está la cuestión. Si no fuera así, yo dejaría de hacer mi trabajo, mis actividades espiritual que estoy realizando hoy en día, porque pienso que si es así, yo hago todo por conveniencia de una recompensa futura. No lo hago porque realmente esté disfrutando lo que está pasando. No lo hago porque disfruto ayudar al otro. Puede ser, tal vez, una situación en la que me ponga en un sentido de que lo estoy haciendo. Tengo que perdonarte porque así regreso a casa, no porque yo te ame a ti como y que seas mi hermano. No, a mí me da igual que seas mi hermano, que seas un desgraciado. Yo estoy perdonándote porque quiero regresar a casa. ¿Será que por esa situación, en muchas ocasiones el camino espiritual llega a sentirse difícil, complicado? Porque vemos que ese camino a casa parece ser tan largo y que lo único que está pasando es una situación en la que, como tú decías, día tras día estamos muriendo y renaciendo, porque cada día vuelvo de nuevo a enfrentar las mismas situaciones de perdón de las cuales ya estoy cansado. Entonces, ¿será que mi regreso a casa se convirtió en un martirio, aún estando en un camino espiritual? Qué interesante, ¿Qué opinas? súper interesante. Y antes de darte mi opinión, mira lo que nos comparte Iris. Iris nos dice, yo no sé nada si vuelvo o no voy a ninguna parte, o no voy a ningún lado. Antes eso me desesperaba con eso. Ahora descanso en no saber, porque más que pataleé no tengo ninguna seguridad. ¿Sí? Eso nos dice Iris. Luego nos dice Lupe May, confianza es la clave, regresar a casa es ver a mi hermano con amor. Nos cuesta tanto ver a otro en igualdad. Y, y sí, muchas gracias por eso. Esa es la mirada del curso, ¿no? Pero como tú lo decías, Mos, y esto es algo que, esta pregunta nunca me la había planteado yo, pero como igual sé que somos un espejo, sé que me la estás planteando porque estoy lista. Entonces me parece muy curioso porque no lo había visto así. Y mira, aquí les voy a decir algo súper honesto. Yo estoy cursando, en este momento estoy por terminar un curso que se llama Indagación Compasiva del doctor Gabor Maté. Y tenemos unos ejercicios semanales con los compañeros. Bueno, es un programa bastante eh, intensivo. Y tenía una reunión con una compañera el lunes y yo le decía a mi esposo, se me olvidó por completo, se me olvidó por completo. Y le decía, estoy tan cansada de este programa. Y ahí, en ese instante dije, espérate, ¿tú por qué estás haciendo este programa? Esa pregunta que me estás haciendo fue lo que me llevó a decir, pero si yo no vine aquí para completar un programa para supuestamente ser un terapeuta o tener una licencia para poder, no, mira cómo nos generamos estas historias. Y ojo que con esto no estoy diciendo que no pueda seguir formaciones, estoy diciendo desde dónde lo estamos siguiendo. Y me estoy exponiendo a mí misma porque veamos que es tan sutil cómo podemos caer. Y yo le decía a mi pareja, claro, desde lo humano, es evidente y es evidente que yo me sienta cansada, es evidente, todos tenemos, este es un cuerpo que se cansa y necesita descanso, ¿no? Pero desde el aspecto espiritual me llevó a hacer una indagación
que evidentemente utilicé la indagación compasiva y dije, bueno, ¿desde dónde estoy haciendo esto? Porque si realmente yo no veo el regalo en este instante, me estoy fabricando hacia una idea futura de lo que es ser un terapeuta. Entonces, no es que esté haciendo, digamos, estas terapias porque entonces ahora sí seré un alma en mi preparación del alma en base evolucionada. No, digamos, esa idea en mí ya, digamos, se cayó, no es algo con lo cual sigo conectada, pero sí cuando muy sutilmente tenemos esos momentos donde decimos, ah, yo ya estoy cansada de esto, porque así se lo dije, ah, estoy cansada de esto y quiero que se acabe ya, porque quiero terminar ya. Y yo decía, pero y entonces, un curso de milagros nos está diciendo, o sea, yo ni siquiera con ese compañero que me debí reunir y no sucedió, era una oportunidad más de hacer un perdón. Pero desde lo humano, como estamos tan impregnados en la creencia del cuerpo, la creencia es, tengo que hacer esta sesión con mi compañera para poder terminar este programa. ¿Ves? Entonces es como cómo vivir la experiencia humana, pero desde una espiritualidad muy honesta. Y eso es lo que a mí me ha llevado a, evidentemente, a hacer un perdón en ese instante, porque lo pude ver muy rápidamente, y a volverme a replantear y a volverme a centrar y a decir, bueno, si realmente me estoy fabricando, tanto en la creencia de un cuerpo y en un futuro, pues realmente eso es un miedo que se descubre. Y entonces cuando salen estos miedos, la idea no es darnos látigo por eso, la idea es decir, ah, míralo, aquí está, y ese es el perdón. Entonces, a través de hacer programas o terapéuticos, o psicoterapias, en todo instante estamos perdonando y esa sería la muerte y el renacimiento en mí, si yo elijo, porque yo soy conciencia que elige hacer un perdón o hacerme la loca y seguir, ese es mi libre albedrío. Esa sería mi, digamos, mi momento para decir, ser muy honesta. Este es un camino de una honestidad y una sinceridad increíble para ver cómo nos podemos, en cualquier momento pasa y es simplemente volver como a centrarnos. Entonces me encanta que hayas hecho esa pregunta. No sé, otros de ustedes, miren que les acabo de compartir algo de mi experiencia, porque no nos hacemos esas preguntas y esas preguntas son muy buenas y yo siento que es importante hacérselas. Y pienso también que es importante, bueno, obviamente nos las hacemos como acto de indagación, pero también aquellos que van en el camino. Muchas veces los mentores, los maestros, ¿no? El maestro que tienes, quizá hay cosas que nos da vergüenza preguntar, pero esta pregunta se la he hecho yo a otros maestros. ¿Así? Algunos me han dicho, mira, yo no sé, pero lo dice el curso de milagros y yo creo en el curso de Mm, milagros. Bien, es válida la respuesta. A mí no me interesa cuestionarme eso. O lo dice la religión, que hay un Dios, y yo creo que Dios es compasivo y yo creo. Muy bien. Digo, y si eso no fuera así, o sea, no te digo si crees o no, solo qué pasaría si eso no fuera cierto. Y que es básicamente el cuestionamiento que haríamos ante todo nuestro sistema de creencias. ¿Qué pasaría si lo que tú crees no es verdad? Porque gran parte de tu creencia te está llevando a las actividades que haces. Y esto yo me lo pregunté y yo he llegado a mis propias conclusiones también. Y he dicho, bueno, si es verdad que después de toda mi práctica espiritual llegaré a la fuente de nuevo, y la fuente implica esta paz infinita, inocencia, descanso, alegría, totalidad, abundancia, etcétera, una serie de cualidades que para mí me parece bastante atractivo. Qué bien, ¿no? Me dediqué a hacer lo que me correspondía y ahora puedo descansar en la fuente. Ya llegué, ya hice mi trabajo y ahora después de trabajar toca el descanso. Pero si no fuera así, entonces, ¿qué valor tiene mi trabajo? Mi trabajo espiritual, ¿no? Mis actividades, pones la práctica del perdón, me parece muy bien. ¿Qué me motiva a perdonar? Es exactamente otro ángulo de la pregunta. Yo quiero perdonar para no reencarnar, para no volver a este ujú. sitio. Quiero perdonar para llegar a la fuente, porque me lo pregunté cuando estaba estudiando el curso de milagros. ¿Para qué quiero perdonar? ¿Cuál es mi propósito ante el perdón? Es que el libro dice que tienes que perdonar. Y tienes que Mm. perdonar bajo este tipo de óptica para ser feliz.
Y si no fuera cierto, bueno, entonces lo que sí está a mi alcance es que perdonar para ser feliz es algo que puedo practicar el día de hoy. No tengo que esperar después de cualquier aspecto de la muerte para probar si funciona el perdón. Eso me encantó del curso, que tengo esa oportunidad de probar esa herramienta llamada perdón, porque el propósito está definido con el aspecto de felicidad y libertad. Entonces, desde un aspecto práctico, el perdón lo vi como algo que efectivamente me está produciendo un resultado de paz, de alegría, de conexión. Pero yo no sé si el perdón me lleve a la fuente. Yo quiero creer, elijo creer, decido creer que sí. Decido Ujú. creer que sí. A mí no me causa conflicto el regresar a otra vez aquí. O sea, no creo en la reencarnación. Pero si la reencarnación fuera cierta, si fuera cierto, y regreso aquí, trataría de buscar otra vez algo que me ayude al perdón. Porque el perdón en este momento me ayuda a que estando aquí yo pueda estar feliz, que es una de las cosas que me interesan, y la paz también. Pero no puedo asegurar que yo a través del perdón o a través de la muerte regrese a la fuente. Entonces el conflicto se libera, porque digo, si la fuente existe como punto de retorno, entonces tengo un camino que me va a llevar a ella. Pero si la fuente no existe, tengo un camino que me ofrece felicidad. Y la felicidad que tengo todos los días al perdonar es suficientemente válida para que yo entonces esté motivado día con día para seguir adelante en mi actividad. Digamos que lo que me motiva es el día a día, no el regreso a casa. Pero es una reflexión que me ha llevado muchos años a entender, muchísimos, porque al principio en el estudio del curso, mi motivación era el regreso a casa. Estaba todo Mm. el tiempo tratando de evitar generar más situaciones que alarguen el regreso a casa. Y me di cuenta que eso es muy cansado, porque vives con miedo, con aprehensión, que vives con mucha tensión sobre las cosas que van a pasar. Entonces dije, esto no puede ser. O sea, yo quiero creer que sí, que regresamos a casa. No solo porque el curso de milagros lo diga, sino porque para mí el pensamiento de regresar a casa también es motivador, pero no tiene que ser el condicionante para las cosas que hago. Entonces llegó un punto en que dije, lo que voy a hacer, lo voy a hacer porque lo disfruto, porque me gusta, porque me agrada que con el perdón dejo de tener conflicto con los demás. Entonces la enseñanza del curso de milagros acerca del perdón me parece un aspecto muy práctico para, por lo menos, darnos la oportunidad de que en este momento, ya sea que este mundo y esta vida sea una ilusión o sea verdad, yo puedo estar en paz, puedo estar con un bienestar. Me interesa el bienestar. Y tal vez haya otras personas y otros estudiantes que también les interese. Entonces, si alguien me dice, ¿tú crees en el regreso a casa? Pues yo diría, decido creer que sí. Yo decido que sí, pero yo no sé si sea realidad, porque ¿cómo lo podría probar? Solamente podría tener testimonios a través de libros sagrados o a través de escritos que considero yo también sagrados. Pero ¿qué prueba hay? Entonces, no vamos a entrar en un debate desde una Ujú. postura en la que yo trate de convencer a otros o otros a mí, sino simplemente de que hay una comprensión de que sin importar eso, lo que nos une es un momento en el que podemos estar en paz y cada quien con la creencia que le sea más conveniente. Y todo, o sea, este tipo de ejercicio de indagación es interesante porque de pronto me encuentro yo en el camino también a muchos estudiantes que incluso considerando el tema del curso de milagros sobre el regreso a casa, tienen también la asunción de que el regreso a casa es con la muerte, Ujú. que cualquier persona que muera ya regresa a casa. Y ahora entrando completamente en la estructura del curso de milagros, el curso nunca dice que es así. Jamás habla de que la muerte es el regreso a casa, pero sí dice que el perdón es el regreso a casa. Y que, como bien decías, no somos cuerpos, pero estamos tan interesados en la experiencia puramente corporal que parece que cuando el cuerpo termina, se acaba tu oportunidad. Entonces hay muchas personas que dicen, ¿qué pasa si yo muero y no perdoné? Como diciendo,
no me vayas a responder que tengo que regresar a reencarnar otra vez y volverme a encontrar con las mismas personas con las que sufrí muchísimo, porque ya me cansé de sufrir, tengo mucho miedo a sufrir. Y ahí es donde entonces te empiezas a preguntar, ¿cuál es la motivación que tienes entonces para perdonar? Recuerdo que leía mucho los libros de Gary Renard, sobre todo La desaparición del universo. Ujú. Creo que es esa autorrealidad inmortal. Y una de las cosas que me llamaba la atención de Gary era que mencionaba constantemente a sus maestros que él ya no quería regresar. ¿Por qué? Parece que había miedo, que había una sensación de cansancio y agotamiento. Y me puse a pensar, ¿qué no con el perdón? ¿Descansas? Y en el perdón tienes un contacto íntimo también con los demás. Si eres un maestro de perdón, no sé si lo sea Gary, pero me imagino que un maestro que está desarrollado en todos los ámbitos del perdón del curso de milagros, entonces disfruta de estar en cualquier sitio, ya sea imaginario o verdadero. ¿Por qué entonces alguien tendría tanto miedo de regresar, sabiendo que podría perdonar y tener de nuevo la oportunidad de entablar una relación muy amorosa con todos? En algunas partes del curso encontré que la mente está recordando y repasando por última vez todo lo que ya sucedió, por última vez, como si esta Ajá. fuera la última vez, pero que la mente ya despertó, que todo tuvo un final feliz. Si esta es mi última ronda por aquí, ¿no sería bueno disfrutarla? O sea, estar no, o sea, no preocuparme por el tema de, de ya no regresar a este mundo, sino más bien disfrutar. Entonces, si sigo el canon del curso de milagros, pues yo entendería que el regreso está asegurado. O sea, lo puedo cuestionar, pero el curso implica que ya está, que todos vamos a regresar y que el condimento o la condición, perdón, para regresar es tu práctica del perdón, pero no de manera individual, sino desde la parte de la mente que sueña todo esto. Entonces, ¿para qué me preocupo, no? Al final diría, ¿tiene sentido preocuparme? Como que el mensaje del curso es, no te preocupes por el futuro, no te preocupes por Ajá. si vas a regresar o no, no te preocupes por la fuente, no te preocupes por nada, no te preocupes, porque preocuparte es morirte, justo lo que estabas diciendo. Todos los días nos preocupamos y todos los días morimos, solo para dejar de preocuparnos y renacer en una experiencia que está completamente nueva y en la que podemos disfrutar para después volvernos a morir porque nos volvemos a preocupar. Esa parte de la lección 163 para mí fue quebradora en la mente. Yo nunca había pensado que morir es preocuparse, tener tristeza, tener duda e incertidumbre y tener obsesión por el cuerpo. Y son los aspectos que ese ejercicio define como la muerte. La muerte se puede expresar de estas maneras. Cada vez que te preocupas, cada vez que estás triste. Y yo decía, no, la tristeza es parte de la vida. Y el curso, no, la tristeza es parte de la muerte. Entonces, parece que estamos esperando a que la muerte sea el punto de transición a la vida, pero todos los días morimos y todos los días renacemos en una oportunidad nueva, pero no para la vida eterna, sino más bien para una experiencia nueva. Así que además de todo esto, querida Ángela, tiene que ver también con la concepción que tenemos del tiempo. El regreso a casa implica tiempo, o no, o no. Por eso, sí, por eso era que te decía, mira, me encanta la sincronía, que el siguiente tema que queríamos explorar o que me nacía, ¿no? Sentía, era el tema el plan, que esto tiene que ver con el tiempo y tiene que ver con, me encanta la sincronía, pero es que siento que el tema del tiempo tenemos muy pocos minutos para cerrar este en vivo, pero sí, es algo que no voy a entrar ahí, siento que no es el momento, pero quería comentar que aquí he leído sobre Natura y yo y he leído sobre Natalia Rodríguez. Ellas dicen, al perdonar me trae paz ahora y eso me gusta. Entonces, una práctica del perdón, por lo menos en mi caso, lo que ha traído es eso, es paz. Mi vida no ha cambiado, yo no me he vuelto millonaria,
ni siquiera, o sea, yo tengo, digamos, experimento, este cuerpo experimenta situaciones de salud. Sí, no ha cambiado las cosas en la forma, se han vuelto más amables, claro que sí, pero la experiencia de paz es lo que a mí me lleva a perdonar. Sí, es como punto. Para mí, si hay otra vida, si no hay otra vida, no tengo ni idea. Simplemente es cómo me siento aquí y ahora. Porque si yo no estoy en paz, una mente que no está en paz no puede tomar decisiones sabias, amorosas. Vas a entrar en conflicto con los demás y se siente. Entonces, desde esa mirada del curso de simplemente te vamos a llevar a vivir una vida en paz y a través de la paz, evidentemente, la vida se vuelve más amable, se vuelve, y no indica que no tengamos retos y desafíos, ¿no? Pero me encantaba, solo quería poner el paréntesis a eso, porque sí, cuando hiciste la pregunta, yo sí dije, no era en términos de si voy a volver a encarnar o no, porque ya no tengo esa creencia, era más sobre la paz que me provee esta herramienta. Entonces siguen pasando cosas y seguirán pasando cosas, pero, pero está ese descanso de que tienes una herramienta muy poderosa y cada vez que se hace ese renacer, desde mi experiencia, Mos, porque antes también era muy pegada como a lo que decían los libros, los maestros y este tipo de cosas, para mí se vuelve verdad cuando se experimenta, cuando las palabras son apuntadores, pero cuando la experiencia se hace real para mí, siento la paz o digamos, a veces me pasa, creería que a muchos de ustedes también, que he leído cosas de hace 5 años y de repente hoy me llega como la comprensión y yo, mira, y está, ¿sí? Entonces, es como toda esa información que tenemos acaparada, que también la espiritualidad también puede hacer eso, pero la revelación llega desde la experiencia. Así es como lo he vivido yo. Pero espérate que quería ver por aquí, habían otros, nos están saludando. Hola Laurita, desde Chile también alguien nos saludó. ¿El regreso a casa es el instante santo? Oh, mira qué buena pregunta. En realidad estamos en casa porque nunca nos fuimos, solo soñamos con la separación, eso te dice el curso. Por eso, una vez más, el curso dice muchas cosas, como lo planteábamos. Muchas cosas dice que no somos un cuerpo, pero realmente es la experiencia la que realmente te va a llevar a a tu propia verdad, porque son las palabras las que apuntan los diferentes libros, los diferentes maestros, pero si no se te vuelve verdad, es como que te vuelves, digamos, como un loro mojado, como decimos en Colombia, repitiendo palabras y diciendo cosas, pero realmente no lo vas a sentir y ese miedo siempre va a estar ahí. Y sucede con muchos estudiantes del curso, a mí también me pasaba. Yo decía, ¿cómo va a ser que hago estas lecciones, que hacemos discernimiento del texto, pero no siento una paz como coherente, como que no es del todo cierto? Y fue cuando realmente lo empecé a bajar a la experiencia, que sí, cuando empecé a vivir, ¿no? Vivir lo que el curso nos plantea, que se vuelve totalmente verídico. Así ha sido desde mi perspectiva. ¿Qué te parece si respondemos brevemente esa pregunta? Voy a leer el otro comentario que tenemos. Eso sería dualidad pura de la cual queremos cambiar la no dualidad o unidad a través de la práctica, nos dice Natura. Bueno, esa pregunta si el regreso a casa es ese instante santo. Yo creo que tú has, digamos, dado tu perspectiva sobre lo que es el regreso a hogar. Desde mi mirada, el instante santo pues es volver a la hora, ¿no? Pues, o no ni siquiera volver a la hora, es hacer el perdón en ese instante, es cuando realmente nos vemos en esos momentos donde estamos muriendo, preocupados, estresados, ¿sí? Justamente hace poco, hace unos días, creo que era ayer o antier, estaba en un momento de estos de agitación, ayer, y realmente es como que ahí es donde digo que la práctica del perdón, si lo haces a un nivel intelectual, solo se te queda en eso. Si yo digo, pido un instante santo y ya, es como para mí, en mi experiencia, eso es hacerlo como a un nivel intelectual, cognitivo. Cuando realmente me siento a estar con toda esa emoción que está allí, a todo esto, hay unos maestros que hablan sobre el sentir, yo me conecto con esa línea de ideas, realmente es que experimento la paz, ¿sí? Entonces es como si hubieran dos niveles, así lo experimento yo, Mos. Es como que en una, si haces en instante santo, express, como yo le digo, y realmente vuelve la paz. Pero en otras que realmente hay que hacer un trabajo como emocional,
de mirar esa parte, la emocionalidad que está surgiendo y todo por una idea, todo viene desde una sola idea, pero ya como que pasa a otro nivel. Y bueno, y para no desviarme mucho del tema, voy a dejarte entonces a ti esa pregunta, si el regreso a casa es el instante santo, nos vamos despidiendo y ¿qué te parece si para la próxima ocasión desarrollamos ese tema del tiempo y del plan y de que esto supuestamente ya sucedió y es una memoria de la mente? ¿Qué te parece? Me parece muy bien, muy bien. El tema del tiempo siempre es cautivante, Súper tema. maravilloso y desde una práctica espiritual siempre es interesante. Antes de contestar la pregunta, solo quiero hacer eco a lo que dijiste que me parece perfecto, ¿no? Una cosa es lo que dice el libro y una diferente la experiencia que tenemos al poner en práctica lo que dice el libro. Entonces, no queremos tampoco ser groseros con la gente que puede leer el libro y que puede leer o su propio libro sagrado. Porque yo Total. estoy seguro que si hay estudiantes de curso de milagros aquí, han leído perfectamente lo que es el perdón, lo que es el instante santo, lo que es la revelación, los milagros, todo, la expiación. De nada me sirve o nos sirve, querida Ángela, que estemos repitiendo lo que dice el libro, porque queremos llevar esta charla a un nivel más indagativo. Lo que leíste en el libro, ¿ya lo comprobaste? Y segundo, si lo que leíste no fuera cierto, ¿seguirías practicando? Entonces, el libro dice que el instante santo es, ¡pum! Y dice que el regreso a casa es, ahora, alguien pregunta por ahí, bueno, Mosi, para ti, ¿qué es el instante santo? ¿Cómo lo experimentas? Lo experimento como una sensación de libertad en la que ya no tengo un conflicto con la otra persona. Las experiencias que he tenido con la práctica del instante santo han sido en las que a través de una visión mental, la otra persona deja de tener significado como cuerpo, hay un desvanecimiento de su cuerpo y veo algo que como un rayo de luz en esa persona. Y ese rayo de luz conecta conmigo y me siento yo esa luz. Y en ese instante no hay ni tiempo, ni Mm. resentimiento, ni personas. Así lo he experimentado y la sensación que me da esa conexión es de libertad, de tranquilidad, de una calma y de un amor infinito. Ese instante santo a veces me dura un par de minutos, a veces me dura más tiempo. Pero cuando el instante santo termina como experiencia y me encuentro de nuevo con la persona y la vuelvo a odiar, sé que puedo volver a practicar el instante santo y eliminar de mi visión su cuerpo para ver su espíritu. Si tuviera que describirlo desde mi experiencia, el instante santo me ayuda a borrar el cuerpo de las personas y me permite ver su espíritu, que es el mismo que el mío. Eso es lo que yo he sentido con el instante santo. Ahora, ¿es esto el regreso a casa? Para mí podría ser algo muy parecido porque hay algo que todavía no siento que sea específicamente el regreso, debido a que la experiencia dura poquito. Y luego otra Mm. vez vuelvo a ver, como alguien decía aquí, la dualidad. Y en ese momento digo, no es el regreso a casa, pero tal vez es algo que pueda parecérsele. Se le puede parecer. La pregunta que yo dejaría aquí, querida Ángela, para todos las águilas es, ¿verdaderamente quieres regresar a casa? ¿Sabes qué es eso de regresar a casa? Alguien decía aquí, lo que pretendemos es quitarnos, dejar atrás la pura dualidad e irnos a la no dualidad. ¿Por qué alguien diría eso? ¿Verdaderamente quieres dejar la dualidad para irte a la no dualidad? Trato de hacer esta pregunta respetuosamente como un acto de indagación. ¿Verdaderamente o solamente estamos repitiendo lo que dijo el facilitador, el maestro, pero eso ya lo hemos escuchado, que lo más conveniente es nuestra experiencia de la unicidad, porque efectivamente desde estas posturas somos y estamos en casa. Pero ahora parece que no. Si yo quisiera dejar la dualidad, ni siquiera respiraría. Inhalar, inhalar, exhalar.
dos cosas que hago. Inhalar, exhalar. ¿Estás listo para dejar de inhalar y exhalar y abandonar la dualidad? Yo no. Pero lo que sí me ha enseñado el curso de milagros es que no me está diciendo el curso que yo deje la dualidad. Jamás. Me está diciendo, date cuenta que la dualidad es una ilusión y que la unicidad es real. Entonces, mientras tú percibas la dualidad, sigue respirando, pero date cuenta que es una ilusión. No lo consideres como tu casa. Así que digo, sí, yo decido creer en ello. Me parece interesante. Decido creer que lo que estoy viendo es una ilusión y decido aceptar que la no dualidad es mi verdadero hogar. Así que estoy de viajero aquí. Yo no quiero la unicidad y no la quiero porque ya la tengo. Ese es otro tema que a veces Claro, es difícil. claro. Yo no quiero el regreso a casa, yo ya lo tengo. Yo ya sé que esa casa está en algún punto. Decido creer, acepto eso, por eso yo no busco la no dualidad, porque yo ya la tengo, yo sé que está en mí, pero lo que hago con la dualidad simplemente es verla como una ilusión, algo transitorio, y tratar de no engancharme con ella como si fuera verdaderamente una guerra campal, utilizando algo que por aquí comentaron también en el chat, con el humor. Ríete de la no dualidad y ríete de la dualidad, porque al final, si estamos como estudiantes y creemos que verdaderamente la no dualidad es nuestra casa, pues nuestra casa está segura. Y si la no dualidad es una ilusión, pues no tengo por qué complicarme. Puedo seguir respirando, tomando mezcal, tomando vino, viajando por el mundo y conociendo a más y más águilas amorosas que se dan la oportunidad de escuchar todas nuestras disertaciones que parecen cosa de locos, pero que qué bueno, querida Ángela, que tenemos este diálogo. Así que con eso yo me despido. Muchísimas gracias, querida Ángela, de verdad por esta apertura y a todos los que se conectan siempre, siempre y que nos hacen comentarios. Te paso la palabra para que tú despidas también el programa. Bueno, muchas gracias a todos. Me encantó y damos la antesala al nuevo tema. Háganos sus comentarios, sus preguntas. Si se quieren unir a las transmisiones, también ya saben que lo hemos hecho con otras águilas. Nos hacen el pedido y los unimos para que nos compartan este programa de todos, ¿no? Evidentemente aquí estamos recordando todos. Las comprensiones son para todas, todos. Así que muchas gracias a ti, Mos, también. Nos veremos en 15 días, es lo que tenemos programado. Y Sí. bueno, seguimos entonces levantando el vuelo. Gracias y que tengan una feliz noche.